Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad es fascinante. Es un manual de una academia de danza llamada Kairos Dance Academy y defiende la danza como una de las formas más altas de adoración. Y eso plantea una paradoja increíble, ¿no? Totalmente. Porque en muchas religiones el cuerpo ha sido visto como con sospecha, Claro, como una fuente de tentación. claro. Entonces, ¿cómo es que la danza, que es la expresión más física que existe, puede ser el acto de alabanza más sublime? Esa es la pregunta que vamos a desentrañar. Para empezar a entender su lógica, el manual nos introduce a un concepto de tiempo que no es el que marca el reloj. Habla del kairos. Exacto, y esto es fundamental para todo el argumento que construyen. Hacen una distinción muy clara. Está el cronos, que es nuestro tiempo, el secuencial, el de los minutos y las horas. Y luego está el kairos, que el texto presenta como el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues que no es un flujo constante, son momentos. Momentos específicos, decisivos, de intervención divina. Ah, ok. Cita ejemplos de la Biblia, como cuando Jesús dice, mi hora aún no ha llegado. Ese es un momento kairos, una ventana de oportunidad, digamos, donde la voluntad de una persona se alinea con un propósito mayor. Entiendo. O sea que, según esta visión, la verdadera adoración, la danza profética, ocurre en esos momentos especiales. Justo, ocurre dentro de ese marco de tiempo casi sagrado, original de la creación. Primordial. ¿Y cómo lo sustentan? Pues fíjate, rastrea su origen hasta las primeras profesiones que se mencionan en la Biblia. Cita el Génesis, capítulo 4. Ahí se nombra a un tal Jubal como padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Claro. Y la lógica que siguen es, si la música es tan fundamental, tan antigua y fue creada por Dios, entonces la danza, que es su expresión física, pues también lo es. Tiene sentido. No es una moda, sino algo que está en el ADN de la creación, por así decirlo. Exacto, esa es la idea. Entiendo. Establece esas raíces bíblicas para darle legitimidad. Pero hay una frase que me llama mucho la atención. Dice, Dios ha sido siempre un Dios de planes. Y pone de ejemplo el tabernáculo o el templo de Salomón, que tenían diseños súper detallados. ¿No hay ahí como una tensión entre una danza que nace de un arrebato espontáneo y una que debe seguir un plan? Justo a eso va, y es una tensión que el manual maneja de una forma bastante interesante. Sostiene que, al igual que la música tiene estructura, ¿no? Ritmo, armonía, Ajá. la danza no tiene por qué ser caótica. Puede tener una estructura visible, una coreografía que comunique un mensaje claro, un mensaje ordenado. O sea que ambas son válidas. Ambas son válidas. La idea central es que es una expresión externa de una experiencia interna. Y esa expresión puede ser un movimiento espontáneo o una secuencia súper planificada. Lo que importa es el origen, esa conexión interna con Dios. Un momento, espera un momento. Porque el manual no se queda en que la danza es arte o alabanza. Lo lleva mucho, mucho más allá. Usa términos como ministerio sacerdotal. Sí. E incluso la llama un arma para batallar en contra de las huestes satánicas. ¡Un arma! ¿Cómo justifica una afirmación tan fuerte? Ahí es donde la propuesta del texto se vuelve, digamos, radical. Transforma la danza de un acto cultural a una herramienta espiritual con un poder que ellos consideran tangible. Lo de ministerio sacerdotal es fuerte. Es clave. En este contexto, sacerdotal significa que la persona que danza no solo se está expresando a sí misma, actúa como una especie de intermediaria, ofrece una alabanza a Dios en nombre de otros o incluso, abre un camino espiritual para la congregación. ¡Wow! Y la parte del arma, ¿cómo funciona eso según el manual? El ejemplo principal que utiliza es la historia del rey Saúl y David. La del arpa, ¿no? Esa misma. El texto narra cómo un espíritu malo atormentaba a Saúl y la solución no fue una oración convencional, fue la música. David tocaba el arpa y el texto dice que Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Y de ahí extrapolan a la danza. Justo.
Si la música tiene el poder de repeler una influencia espiritual negativa, entonces la danza, como la encarnación de esa música y esa alabanza, se convierte en un arma activa en una batalla espiritual. O sea que trae sanidad, liberación. Exacto. Y establece, en su visión, un perímetro de autoridad espiritual. Es una idea muy potente. Pero claro, si es un arma tan poderosa, eso implica que también podría ser peligrosa o usarse para fines negativos. ¿Aborda el manual ese riesgo? Totalmente. Y le dedica una sección bastante grande a lo que llama la degeneración de la danza. La degeneración. Sí. Argumenta que el propósito original de la danza, que era la alabanza a Dios, fue corrompido, fue desviado, y traza una especie de historia de esa corrupción. A ver, Menciona, por ejemplo, danzas de guerra en culturas como la hawaiana o la samoana, como un primer desvío del propósito original. pero lo que sigue es una acusación mucho más fuerte, ¿no es cierto? Mucho más. Reinterpreta danzas de culturas ancestrales de América, como la maya, la azteca, la apache, y las etiqueta directamente como la danza de la muerte. Sí, asociándolas a rituales de sacrificio humano. Y la pregunta es, ¿el manual ofrece alguna evidencia para esto o es más bien una afirmación teológica? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que no se apoya en análisis antropológicos. Funciona bajo una lógica puramente teológica. O sea, Desde su perspectiva, cualquier danza que no se haga para adorar al Dios bíblico es, por definición, una perversión del propósito original. claro, lo que un historiador vería como un ritual cultural complejo, El manual lo reinterpreta como una manifestación de una fuerza espiritual opuesta. Y no se detiene en el pasado, ¿eh? no. No. Trae esa crítica al presente. Afirma que hoy esa degeneración se manifiesta en danzas que evocan, y cito, espíritus de sensualidad, seducción y lascivia. Lo que es fascinante aquí no es solo la idea de una danza de la muerte, sino cómo esta perspectiva redefine la historia cultural por completo. Crea un binario muy claro. Exacto. Está la danza sagrada y la danza profana. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si un mismo acto físico, un movimiento, puede ser ambas cosas, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué hace que una danza sea aceptable para Dios, según este texto? La respuesta que ofrece el manual es inequívoca. Y es el eje de todo su argumento. La integridad del corazón. La integridad del corazón. Sí. No es la técnica, no es la belleza del movimiento, no es si la coreografía es compleja. Es la intención pura y la condición interna de la persona que danza. Y para ilustrarlo, se centra en la figura del rey David. Él es el arquetipo, el modelo a seguir. El manual recalca que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Y se enfoca en el momento en que danza ante el arca de la alianza. Exacto, cuando lo hizo con tal abandono que su propia esposa, Mical, lo despreció. Le pareció un acto vulgar, ridículo para un rey. Pero para Dios no. Para Dios fue un acto y alabanza supremo. Y el texto usa a Mical como el contraejemplo perfecto. Entonces, desde la perspectiva del manual, el error de Mical no fue solo ser crítica. Fue una especie de ceguera espiritual. Justo. Sus ojos estaban puestos en el qué dirán, en los hombres y no en la gloria de Dios. Exactamente. Ella juzgó el acto externo, el movimiento, porque no podía percibir la motivación interna de David. Para el manual, la danza de David era pura porque su único público era Dios. No le importaba la opinión de sus siervos ni de su esposa. Su enfoque era totalmente vertical. Y a ver, Por eso, el texto insiste en que para poder ministrar con la danza, se necesita un corazón transparente, honesto, libre de orgullo. Es la condición del corazón lo que santifica el movimiento. todo esto de la intención del corazón nos lleva a una distinción final que el manual considera crucial y redefine dos palabras que a menudo usamos como si fueran lo mismo: alabanza y adoración. Sí, traza una línea muy clara entre ambas. La alabanza, según la define el texto, es la expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho. Por sus obras. Exacto. Es celebrar sus milagros, sus bendiciones. Es verbalizar, cantar, aplaudir, danzar en agradecimiento por sus acciones. Es, por decirlo de alguna manera, una respuesta a su currículum. Me gusta esa analogía. ¿Y la adoración? La adoración es
Es un nivel superior. Se enfoca no en lo que Dios hace, sino en quién es Él. Es un acto de reverencia total, de rendición ante su carácter, su santidad. Es contemplar su esencia, más allá de sus actos. Es más íntimo. Mucho más. El manual la describe como la forma más alta de alabanza. Y para ilustrar qué es la verdadera adoración, el primer ejemplo bíblico que presenta es increíblemente intenso. Sí. Abraham, en el momento en que se dispone a sacrificar a su propio hijo Isaac. Y esa elección es deliberada y muy, muy potente. Cuando Abraham les dice a sus siervos, esperen aquí. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Está a punto de hacer lo más desgarrador que se pueda imaginar. Exacto. Y al leer eso, te das cuenta de que el texto no anda con rodeos. Usa el ejemplo más extremo posible para dejar claro que la adoración, en su visión, cuesta algo. No es solo un sentimiento. No es un sentimiento cómodo, ni una canción bonita. Es un acto de obediencia absoluta, una rendición total de la propia voluntad, incluso de lo que más amas. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que tenemos es un manual que toma la danza, una actividad física, y la eleva a una práctica espiritual primordial. Ajá. Le otorga un poder casi sobrenatural, pero advierte que puede ser corrompida. Y al final, todo, absolutamente todo depende no de lo que se ve, sino de lo invisible, la intención del corazón del que adora. Lo que resulta asombroso es cómo todo el documento construye un sistema teológico muy coherente alrededor de un acto físico. Transforma el cuerpo, la danza e incluso instrumentos como el pandero, de meros artefactos culturales a herramientas esenciales y poderosas para la vida y la guerra espiritual. Es un argumento muy estructurado para una fe que no solo se cree o se siente, sino que se vive y se expresa a través de cada movimiento del cuerpo. Y esto, nos deja con una reflexión para el final, ¿no? Claro. El manual insiste en que la danza es una expresión externa de una actitud interna. Si aceptamos esta premisa por un momento y la aplicamos más allá de la danza, ¿qué otras acciones físicas y cotidianas de nuestra vida, desde cómo trabajamos hasta cómo nos relacionamos con los demás, podrían ser reexaminadas como posibles expresiones de un estado interior o una creencia profunda?